Perfeito. Bom, no dia de hoje, em dia de hoje, de 4 de novembro de 2024, às 19 horas de São Paulo, né, e 17 horas de Washington, D.C., a sede de OEA, aos 6 minutos, estamos iniciando uma nova conferência com o tema o tráfico de pessoas e a migração no nosso continente. Meu nome é Rubens Franz, secretário executivo da CMI. Estamos com a presença na noite de hoje de nosso presidente Lito Porto, que é grão-maestro da Gran Loja de Cartagena de Índias de Colômbia, que aqui está. Também nossos vice-presidentes, Ismael Spinkler, de México, Zona 1, Aníbal Rosário, Zona 2, Porto Rico, Galileu Solis, Zona 3, de Panamá, Adolfo Salcedo, Zona 4, Equador, Ademar Freitas, Zona 5, Brasil, Zona 6, Pablo Lázaro, Argentina, e nosso secretário executivo adjunto, Líctor Reina, de Panamá. Então, vejam, de acordo com o Plano de Trabalho 2024 e 2027, em especial desenvolvimento do Acordo Marco com o CNI e OEA, as partes acordam cooperar para a proposta de promoção e implementação de medidas para a educação de los valores democráticos e os direitos humanos. E nesse sentido, passo a palavra a nosso querido amigo José Luis Ramírez, colega de trabalho de nossa invitada da noite de hoje, Betilde, para fazer a apresentação de nossa conferencista e depois nos ajudar, né, no desenvolvimento das perguntas, né, com nossa querida conferencista. Muito obrigado, Rubens. Muchas gracias y un abrazo muy grande para todos los asistentes. No se te escucha, José. No se escucha. José, no te escuchamos. José Luis, no te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. No. Está com o microfone aberto. No. No. Me imagino que hay que abrirle el micrófono. Sí, él está. Lo tiene abierto, pero es algo, debe ser por el inalámbrico. Me había puesto los... Ahora sí. El inalámbrico. Me había puesto los audífonos, pero bueno, veo que por algún motivo fallaron. Quería agradecerte, Rubens, tu amabilidad, de nuevo que podamos estar hoy en la tarde reunidos, a todos los grandes maestros, al presidente Lito Porto en Cartagena, a los vicepresidentes y por supuesto a Rubens como secretario general, nuestro queridísimo secretario general adjunto también, por estar presentes hoy. El secretario Almagro les envía un gran saludo, un fuerte abrazo, porque está enterado de esta actividad y realmente muy satisfecho de la forma en que se está llevando a cabo y muy especialmente por la posibilidad de tener a quienes puedan asistir a la actividad del 14 de febrero aquí en Washington, que creo va a ser muy interesante y de la cual Rubens ya les ha estado informando. Para nuestra sesión de hoy tenemos a una muy querida amiga, más allá de el colegaje como compañeros de trabajo, que es Betilde Muñoz Pogosian, más conocida como Betica, y así la conoce todo el mundo con el cariño que le tenemos, quien es la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Betica tiene una hoja de vida impresionante a pesar de su juventud. Tiene un PhD en Ciencia Política de la Florida International University y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa. Ha trabajado muy activamente con estos temas de acceso a derecho y equidad,
pero especialmente en temas de género. Tiene un buen número de artículos publicados, videos y también el libro de Las mujeres, política y democracia en América Latina, publicado en el año 2017, y el libro de Desigualdad e Inclusión Social, Superando Desigualdades hacia Sociedades Más Inclusivas, que se publicó recientemente en la OEA. Además de su trabajo y su compromiso con los temas sociales y dentro de ellos muy activa en el tema de los migrantes, Betica también tuvo un papel de liderazgo dentro de la OEA en el tema de las actividades relacionadas con democracia y los temas de observación electoral, similar a lo que nos comentó en su momento Gerardo de Icaza. Entonces, este tema, sobre todo de migrantes, tema de refugiados y la labor que viene desarrollando la OEA, muy especialmente el departamento que dirige Betica, es el tema de interés para hoy y por eso nos honra mucho tenerla con nosotros. Así que, Betica, sin mayores palabras adicionales, muy grato poder escucharte. Y luego, cuando termines, vamos a alternar las preguntas. Una la hará Rubens de las preguntas que se van a colocar en el chat. Yo haré la siguiente y así vamos a tener un diálogo muy agradable contigo. Bienvenida. Muchas gracias. Excelente, ¿no? A ti más bien, gracias, querido José Luis, por esa linda introducción y por siempre el cariño, esa lealtad, esa calidez que siempre te caracteriza dentro de la OEA, fuera de la OEA, y estoy segura aquí también en esta, tu participación en esta confederación, que bueno, por supuesto, tengo que comenzar agradeciendo a la Confederación Masónica Interamericana por organizar esta reunión. Entiendo que se ha firmado, por supuesto, un memorándum de entendimiento entre la Confederación y la OEA y pues es en el marco de esta cooperación que agradecemos mucho también la oportunidad de compartir el trabajo que hemos estado realizando en el Departamento de Inclusión Social, que es el que dirijo dentro de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, para apoyar a los Estados miembros en la respuesta a los desafíos de la migración y la inclusión social, específicamente de un grupo de personas digamos, mucho más vulnerable que otras, que son las personas que han sobrevivido la situación de trata en las personas. Entonces, si para un poco para posicionarlos, en la OEA trabajamos en 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. El tema de trata se aborda mucho dentro de la OEA desde el enfoque de seguridad, por supuesto, porque estamos hablando de agencias de seguridad, instituciones de seguridad de los estados de la región, que tienen que responder en atender las situaciones de trata, bueno, también desde la prevención, pero también lo que es ya la identificación de casos de trata, todas las sanciones que vienen posteriores, el trabajo más de policíaco, de seguimiento en los sistemas de justicia, etcétera. Pero nosotros damos un ángulo, de una mirada a esta conversación sobre trata enfocada desde los temas más sociales y desde los temas de protección de derechos de las personas. Para ordenar un poco mi presentación, lo que voy a hacer es hablarles cómo estamos viendo nosotros desde la OEA el estado de situación en materia migratoria a nivel regional, cuáles son, vamos a poner el lente específicamente en los temas de trata y luego compartirles algunas de las cosas que concretamente estamos haciendo en la organización en esta vinculación entre migración y trata de personas y desde el ángulo social y de acceso a derechos. Entonces, así un poco vamos a proceder. Comencemos entonces por esta mirada a cómo estamos en la región. Y aquí quisiera comenzar diciendo que la movilidad humana es, por supuesto, hoy en día uno de los temas más urgentes a nivel global, a nivel regional, sin duda, ¿no? Y cuando hablo de movilidad humana estoy incluyendo a la migración, el desplazamiento forzado, el tráfico ilícito de migrantes y el delito también de la trata de personas, todos los cuales exponen a las personas en situación de vulnerabilidad a graves riesgos.
En las Américas, las diversas vulnerabilidades que enfrentan miles de migrantes, especialmente aquellos que están en situación irregular, porque siempre hablamos de una migración que se da de manera segura, ordenada y regular, con vías de regularización al llegar al país de destino, etcétera, etcétera. Pero hay una gran cantidad de personas en nuestra región que migra de forma irregular, es decir, por fuera de esos canales oficiales o legales de regularización, muchas veces a las sombras, ¿verdad? Y un poco por eso hablamos de esta dicotomía de migración regular e irregular, pero también vemos que hay muchas personas con diferentes vulnerabilidades que se encuentran entre aquellas que solicitan asilo, aquellas que son refugiados o personas apátridas. Y esa cruce de vulnerabilidades que ya existían en la realidad de estas personas y ese paso entre fronteras, ¿no? En estas diferentes modalidades que yo acabo de decir, las convierten en potenciales víctimas de trata de personas, por supuesto, aunado al otro delito también asociado a la migración, que es el tráfico de migrantes, ¿no? Aquí yo quiero hacer una distinción. Trata de personas es un delito en el cual la persona que es víctima no está consintiendo a su movimiento para propósitos de diferentes propósitos, prostitución, ya lo vamos a repasar, ¿no? Los diferentes propósitos que tiene la trata, la persona no está de acuerdo. En el tráfico ilícito de migrantes, es una transacción entre la persona migrante y el coyote en el que se otorga un dinero al coyote para entregarle al migrante esa transacción que es llegar el cruce, o sea, digamos el cruce de una frontera, ¿verdad? En todo caso, estos dos delitos ocurren en la región. Hoy nos vamos a enfocar en este específico de la trata, aunque por supuesto todo está relacionado. Para contextualizar, permítanme decir que la región enfrenta escenarios complejos de movilidad humana, esto especialmente por las dinámicas bastante recientes de movimientos mixtos y desplazamiento forzado a nivel intrarregional, ¿verdad? Porque estamos viendo mucho movimiento dentro de nuestra propia región, lo que ha provocado un aumento significativo en el número de personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes. Situaciones alarmantes que seguimos de cerca en la OEA, ¿no? Sobre todo a nivel ya más de macro y regional, incluyen, por ejemplo, la migración y desplazamiento forzado de más de 7.7 millones de personas venezolanas que han huido de la prolongada situación política, económica y humanitaria en el país. Esta es la mayor crisis de movilidad humana que ha tenido las Américas en su historia y desde octubre de 2022 al día de hoy, la mayor del mundo, incluso superando las de Ucrania, Gaza y, digamos, Siria incluso, ¿no? Son números los de venezolanos mayores a estos movimientos que acabo de mencionar a nivel global, con digamos, el elemento adicional de que alrededor del 80% de los venezolanos que han salido de su país se han asentado en países de América Latina, ¿verdad? En América Latina, y muchos se están desplazando usualmente a estos otros países, sobre todo al norte, a través de zonas muy peligrosas como lo son la selva del Darién. Son rutas realmente peligrosas, realmente inhóspitas desde el punto de vista ambiental, pero especialmente por la presencia de redes de trata en esos espacios. A esto también se le suma la situación en Centroamérica y México, donde más de 1.8 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares digamos, hacia países vecinos, incluido el norte también, debido a la violencia, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad socioeconómica, que han acelerado, digamos, las dinámicas que ya de todas maneras habían, las dinámicas históricas de movilidad humana que habían desde Centroamérica. Y aquí usualmente, cuando hablamos yo hablo de este movimiento migratorio centroamericano, me refiero a Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos desafíos se han visto agravados también por el aumento súbito en el número de personas que se mueven en movimientos mixtos, es decir, personas que viajan juntas por las mismas rutas y utilizando los mismos medios de transporte, pero todas por diferentes razones. A eso quiero referirme cuando hablo de movimientos mixtos. Son mujeres, hombres, niñas, niños con necesidades diversas, con intenciones diversas y razones diversas por ese desplazamiento que en su ruta migratoria están expuestos a violaciones de sus derechos, especialmente en los puntos críticos que yo digo
puntos críticos humanitarios como que ya mencioné, como el Paso del Darién, pero también en la frontera entre México y Estados Unidos, y vemos situaciones similares también en el sur de las Américas. Otro sistema migratorio que también requiere atención, que quiero poner en el radar de ustedes, es el de personas haitianas. Ustedes seguramente están monitoreando lo que sigue pasando en ese país, los efectos combinados del terremoto del 2010 y una crisis política y de seguridad sobre todo sostenida, que hasta el día de hoy, y que ha afectado gravemente al país, han provocado el desplazamiento de miles de haitianos dentro del país, o sea, tenemos una situación de desplazamiento interno muy fuerte, y también de miles de haitianos hacia otros países de la región, y esto ha llevado a que incluso se le identifica como la próxima gran crisis de desplazamiento que vamos a ver en las Américas, que se está gestando como lenta y progresivamente, de manera como inadvertida, pero que sin duda va a generar retos importantes a nivel regional. Asimismo también, pues, miramos otras dinámicas migratorias, la de personas de Cuba, por ejemplo, que continúan abandonando la isla en busca de derechos, de oportunidades, de democracia. Los datos siguen confirmando que estas tendencias y estas cifras de personas moviéndose se mantienen y con leves aumentos, ¿verdad? Depende, o sea, año a año, para 2021 eran más de 220.000 personas cubanas que habían migrado ese año debido a los desafíos que yo acabo de mencionar y usando, por supuesto, redes de la diáspora que habían. Entonces también es un sistema migratorio que monitoreamos y, por supuesto, con otros que ocurren en el sur de las Américas y otro que mencionaría que es el de personas extracontinentales, que vemos también eso como un reto importante en nuestra región y estoy hablando de personas de Asia, personas de África que llegan a países que no les requieren visa en las Américas y al llegar a esos países hacen el traslado por tierra, usualmente tratando de llegar a Estados Unidos y vemos que esos niveles también siguen en aumento en la región y por los encuentros, que así se llaman encuentros en frontera, que registra las autoridades de migración de Estados Unidos. Con este contexto, que muestra complejidad y magnitud de las personas en situación humana de las Américas, quiero destacar también que en muchos casos la insuficiencia de canales para la migración regular, la reunificación familiar, algunas políticas más restrictivas de algunos países, todos los temas de pobreza y falta de acceso a oportunidades en el mercado laboral para estas personas que están en movilidad humana son algunos de los elementos o factores que contribuyen a su explotación y por ende el vínculo con la trata de personas y por supuesto también el tráfico ilícito de migrantes. Limitar las oportunidades para que las personas migren legalmente ha ayudado, lamentablemente, y estoy segura que de manera no intencionada, a darle más negocio a los traficantes y tratantes de personas. En el caso particular de la trata de personas, este es un delito que somete más a mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Aunque hay, por supuesto, casos de hombres que entran a esas redes de explotación y lo hacen con esa explotación con diversos fines. El trabajo forzoso y la explotación sexual son los más comunes, pero también desde el tráfico de órganos, las adopciones forzadas, en fin, ¿no? Son otras maneras o propósitos, digamos, de este terrible flagelo de la trata que continúa afectando a nuestra región. La trata de personas, por supuesto, también constituye una grave violación de los derechos humanos de estas personas, que está profundamente arraigada también a las desigualdades socioeconómicas y de género, exclusión social, violencia generalizada y falta de oportunidades que estas personas probablemente también experimentaban en sus países de origen. Estas inequidades que son estructurales hacen que las personas sean más susceptibles a convertirse en víctimas de trata y a otros delitos relacionados. Los migrantes, especialmente los que están haciéndolo por vías irregulares, ¿verdad? Enfrentan más vulnerabilidades porque, digamos, están a las sombras, ¿no? No existen en los registros, no existen en las en la data y tienden a ser mucho más susceptibles a, lamentablemente, ser víctimas de este flagelo. Insisto en el tema de la ausencia de canales de migración regular y segura como un elemento que lamentablemente obliga a las personas a tomar rutas peligrosas
y a recurrir a traficantes de personas y a grupos criminales para moverse, que aprovechan, digamos, son como la presa fácil de estas redes y grupos criminales que aprovechan su vulnerabilidad y explotan su situación. Los datos también son bastante alarmantes. Tengo datos a nivel global, nosotros vamos siguiendo, en los que se estima que 27 millones de personas a nivel mundial son víctimas de trata de personas, combinando personas que han caído a redes de trata por promesas falsas de empleo o promesas falsas de oportunidades educativas o mejores condiciones de vida, ¿verdad? Solo para encontrarse atrapadas en situaciones de explotación. Datos también del Departamento de Estado, que hace un informe muy interesante que les invito también a monitorear y a mirar, que es el informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado. En su informe de 2024, ¿verdad? Constata que para fines de 2023 se habían identificado 18.000 víctimas de trata con apenas 870 condenas, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, por lo menos hay condenas y vemos que los números van mostrando progreso, porque antes era mucho menor progreso en la identificación de víctimas en comparación con años anteriores. Lamentablemente vemos que hay una brecha significativa entre las víctimas identificadas y las condenas que se van logrando, y esto, por cierto, es solo las víctimas que efectivamente se logran identificar. Sabemos que esto pasa a las sombras y digamos en nuestras narices lamentablemente sin reportarse y sin poderse sacar a las víctimas de esa situación. Las buenas noticias en este escenario que acabo de plantear es que los países de la región, los países miembros de la OEA por lo menos, con los que nosotros trabajamos, se han venido comprometiendo cada vez más a través de diferentes instrumentos interamericanos de derechos humanos a la erradicación de la trata de personas. Nosotros somos Secretaría Técnica de un foro político donde se habla de los temas migratorios, que es la CAM, la Comisión de Asuntos Migratorios, un foro especializado y enfocado en el tema, donde los Estados miembros van discutiendo cuáles son los problemas más apremiantes en materia migratoria, donde van intercambiando buenas prácticas, qué ha funcionado en un país, qué no ha funcionado en el otro, ¿verdad? En el contexto de este espacio, los estados han priorizado recurrentemente este tema a nivel hemisférico y han establecido líneas de trabajo en el fortalecimiento de políticas públicas, mecanismos de cooperación regional y también procesos consultivos regionales para prevenir, para combatir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en particular contra las mujeres y niñas, que son alrededor del 70% de las víctimas de trata, ¿verdad? E incluyendo la persecución de dichos delitos mediante la provisión de protección adecuada, protección social, protección psicosocial, etcétera, y asistencia a las víctimas de trata de personas, de forma que las políticas que se diseñen se construyan sobre la base de lo que se ha aprendido en otros países, siempre teniendo a las personas en el centro, siempre teniendo a las personas en el centro. Y esta es la mirada que le damos desde el punto de vista más social al tema de trata, por supuesto, reconociendo que mis colegas de la Secretaría de Seguridad Multidimensional le dan otro enfoque al tema de trata, como dije, vinculado a las autoridades de seguridad a nivel fronterizo, dentro de los países, el trabajo que se hace a nivel de combate al crimen organizado, etcétera, etcétera. Quiero ahora hablarles un poquito y ya con eso voy llegando cerrando la segunda parte de mi presentación, que es las respuestas que desde el Departamento de Inclusión Social hemos establecido o generado en apoyo a este trabajo que están haciendo los Estados miembros. Y aquí hablarles de un trabajo muy interesante que hemos hecho desde el Departamento de Inclusión Social con el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, ¿no? En cooperación con la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Estas tres instituciones, desarrollamos un documento muy importante que es único en su estilo, en su tema y en el abordaje que le dio, que se titula Lineamientos Regionales para la Inclusión Social de Sobrevivientes de la Trata de Personas en las Américas, que es un importante esfuerzo regional que tiene el objetivo de fortalecer los planes nacionales, las políticas públicas nacionales, programas y estrategias para lograr la inclusión efectiva
de personas que han sobrevivido la situación de trata, ¿no? Ya no, de nuevo, no desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista de seguridad, sino desde un enfoque de inclusión social. Estos lineamientos, vale decir, surgieron del reconocimiento de que la asistencia a las personas que sobreviven trata a menudo se enfoca en intervenciones de corto plazo para satisfacer necesidades urgentes que son a veces hasta mal atendidas y hacen que las personas vuelvan a esas redes, sean otra vez capturadas para esas redes y desde el entendimiento de que hace falta diseñar intervenciones a mediano y largo plazo, especialmente en el tema de inclusión social, empoderamiento económico, inclusión en los mercados laborales, asistencia psicosocial para la reintegración en la sociedad de las personas que han sobrevivido este terrible delito. De esta forma, los países de la región vieron la necesidad de un marco regional común para promover iniciativas a largo plazo que facilitasen esa reintegración que menciono y sobre todo con un enfoque de derechos, ¿no? Que permitiese restaurarle a estas personas sus derechos y permitiéndoles a su vez reconstruir sus vidas con dignidad. Entonces, lo bueno de este documento, les voy a poner el link también ahí en el chat, es que ofrecen una hoja de ruta, no vinculante legalmente, pero sí muy útil a la hora de implementación práctica de acciones de atención a estas personas para que los gobiernos nacionales implementen estrategias que mejoren la inclusión social y mejoren la participación de las personas sobrevivientes de trata en sus comunidades. Vale decir que este documento, que es un documento no vinculante, como digo, pero muy práctico y enfocado en política, en public policy design, ¿no? En el diseño de política pública, también fueron acogidos dentro de una declaración política adoptada por todos los estados miembros de la OEA en la más reciente reunión de ministros, ministras y altas autoridades de desarrollo social que tuvo lugar en República Dominicana en 2022 y donde se reunieron las personas que son responsables de políticas sociales y que se sientan a nivel regional y que colectivamente reconocieron el valor de estos lineamientos regionales y se comprometieron a promover su uso enfocado en respuestas más eficientes para incluir a personas sobrevivientes de trata desde un enfoque de derechos, ¿no? Y vale decir que este compromiso también refleja desde nuestra mirada de inclusión social un reconocimiento mucho más amplio de que las políticas de protección social son esenciales para garantizar la inclusión social y económica de personas migrantes refugiadas y aquellas que han sobrevivido la situación de trata, reduciendo vulnerabilidades, maximizando las contribuciones que estas personas pueden hacer y generando condiciones para que tengan una vida digna. Quiero también mencionar que en lo que fue el año pasado, en 2023 y en 2024, utilizando este documento y con apoyo del gobierno de Canadá, hicimos un trabajo súper práctico con 5 países de la región, 5 pilotos que fueron parte de un piloto, en el que trabajamos con los contenidos de este documento de lineamientos a través de talleres técnicos, donde sentábamos a las personas profesionales de política social en los países, con autoridades migratorias y con personas que trabajaban en las oficinas nacionales de trata, al igual que gente de sociedad civil, para diseminar ese mecanismo de trabajo. Y bueno, trabajamos en Colombia, Costa Rica, Panamá, Guyana. Capacitamos a más de 180 funcionarios técnicos en 71 instituciones diferentes que de algún modo y desde cada uno desde su ángulo trabaja el tema de trata. Entonces, voy cerrando con este último tema que es cómo desde el Departamento de Inclusión Social hemos venido trabajando en fortalecer las respuestas regionales a los desafíos que hemos venido hablando, ¿verdad? Y desde este enfoque de que enfrentar la trata requiere de esfuerzos coordinados, requiere de esfuerzos multisectoriales, ¿verdad? Y que involucren también a diferentes actores, gobiernos, sociedad civil, agencias multilaterales y el sector privado. Y a medida que vamos avanzando en este trabajo, hemos identificado las siguientes prioridades. Uno, la necesidad de monitorear y adaptar continuamente las políticas para mitigar los riesgos de la trata de personas y el tráfico ilícito, especialmente para grupos vulnerables, es decir, una mirada de la prevención que se puede hacer para que las personas no sean presa fácil o caigan ya directamente en las redes de trata.
También, en segundo lugar, el fortalecer la cooperación entre instituciones para garantizar que las víctimas tengan acceso a servicios de apoyo psicosocial y que se protejan sus derechos, ¿verdad? Y en tercer lugar, la necesidad de promover estrategias de inclusión social que empoderen económica y socialmente a las personas que sobreviven la trata y les permitan restaurar su agencia, digamos, para reconstruir sus vidas con dignidad y con seguridad, ¿verdad? Porque siempre, como menciono, están en el riesgo de volver a ser captadas por las redes del crimen organizado que lidera estas redes de trata. Finalmente decir que, bueno, este trabajo lo hacemos desde la OEA con la convicción de que la institución, trabajando con socios regionales como esta confederación y otros actores, también a nivel global, podemos contribuir a construir sociedades más justas, donde se respete y se proteja la dignidad humana de todas las personas y se defiendan los derechos de todas las personas, incluidas también las personas que han sido víctimas de este terrible flagelo. Así que, bueno. Lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y la invitación y quedo atenta a cualquier reflexión, comentario, pregunta que tengan a bien ustedes hacer. Muchas gracias. Gracias, Betilde. Como nosotros tenemos una hora por todo el evento, estamos recibiendo las preguntas por chat y otras que tenemos nota aquí. La primera pregunta es de Gastón. Aparte de la legislación sobre derechos humanos, ¿qué otras leyes, tratados internacionales o convenios existen para combatir la problemática de tráfico de personas? Bueno, a nivel de la ONU hay una convención específica enfocada en el tema de trata, ¿verdad? Y hay una oficina de la ONU dedicada a este tema. El nombre oficial se los puedo conseguir ahora y pasárselos. Y dentro de la OEA no hay un tratado como tal, una convención vinculante como tal, pero sí hay un trabajo muy importante que se hace desde dos departamentos de la OEA, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Combate al Crimen Transnacional Organizado. Son dos departamentos dentro de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y que a su vez son Secretaría Técnica del Grupo Interamericano contra la Trata. ¿Qué es este Grupo Interamericano contra la Trata? Es un grupo de trabajo en el marco de la Declaración de Seguridad y la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, donde se sientan todas las autoridades de trata de los países de la región. Y deciden, ellos tienen una gobernanza con una presidencia y vicepresidencias, ¿verdad? Que se turnan entre los países. Y en ese foro van marcando cuáles son las prioridades regionales de cooperación en materia de trata, establecen proyectos conjuntos, establecen también grandes consensos sobre cuáles son los temas que hay que tratar, generan espacios de construcción de capacidades, no sé, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial para capturar potenciales víctimas de trata, o sea, están haciendo cosas súper interesantes y esos son espacios donde definitivamente se va avanzando la cooperación regional, más allá de convenciones particulares y que permiten también proteger los derechos de las personas que potencialmente pueden ser víctimas de trata o aquellas que ya lo han sido. Gracias, José Luis. La próxima pregunta contigo. Gracias, Rubens. Betica, antes de hacer la pregunta, hay dos comentarios. Bueno, quisiera comentarles que para hacer más ágil la reunión y aprovechar el tiempo al máximo, preferimos no presentar láminas hoy, que se hubiera podido hacer sin ningún tipo de inconveniente. Pero con toda razón, hay quienes quisieran tener gráficos estadísticos con cifras y demás, que por supuesto sé que los tienes en cantidades para todo el trabajo. Entonces, si le pudieras pasar después a Rubens esta información, Betica, Rubens se encarga de distribuir esas gráficas, esas cifras, todos estos datos que has citado, y creo que con eso cumplimos con esa expectativa más que válida y legítima de algunos de los grandes maestros. La pregunta Perfecto. del gran maestro Jorge Barrientos. A 10 años del Pacto de Marruecos sobre migración segura, ordenada y regular, ¿qué resultados ha tenido? Por cierto, que los Estados Unidos de América no lo ha firmado. Bueno,
hablando de pactos y hablando de grandes declaraciones, siempre está el cuestionamiento o cierta incredulidad de cuál es el impacto de estos documentos y papeles en la realidad práctica de las personas y en la realidad práctica de las personas que están haciendo política pública en los estados, ¿no? Y yo entiendo esa, digamos, ¿cuál es la palabra que quiero? Como, no es desconfianza, pero como que cuestionamiento, digamos, al valor que hay. Pero después de trabajar tantos años en la OEA, quiero decirles que aunque no siempre en estos documentos que se van firmando o las declaraciones y resoluciones que se aprueban o los pactos como el Pacto Global de Migraciones que se firman, pareciera que no tienen un impacto en lo que ocurre en la realidad de las personas, pero sí lo tiene porque marca agendas de trabajo, marca temas clave que terminan siempre informando el diseño de política pública dentro de los países. Entonces, uno quisiera que fuera mucho más efectivo ese impacto, pero yo hoy, aunque también lo cuestiono, debo decir que hay un valor en generar grandes consensos a nivel regional o global también, ¿no? Pero a nivel regional ayuda el tener consensos en las agendas que yo trabajo, porque me marcan a mí la hoja de ruta como funcionario internacional para saber qué es lo que están pensando los países, qué están necesitando, qué es lo que están considerando prioritario y ver cómo eso aterrizarlo en beneficios concretos para el trabajo que hacen los países y últimamente para las personas, porque nosotros estamos aquí para servir a las personas de nuestro hemisferio. Habiendo dicho este preámbulo, el Pacto Global de Migraciones fue muy debatido, ¿no? Y por cierto, a la par se firmó el Pacto Global de Refugiados, o sea, fueron esos dos que se firmaron el mismo año, ya empiezan el próximo año ya la evaluación un poco dónde estamos, qué indicadores se utilizaron para medir el progreso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que un gran valor que han tenido pactos como esos dos que acabo de mencionar en la agenda migratoria es que empezaron a unificar o a trazar las primeras condiciones para unificar una agenda común de cooperación en materia de migración y desplazamiento forzado. Y un ejemplo de cómo eso que se firmó, a pesar de que incluso Estados Unidos no firmó, pero Estados Unidos también ha sido parte de una dinámica de cooperación migratoria regional muy, muy intensa que se consolidó el año de la Cumbre de las Américas en 2022 con la firma de la Declaración de Los Ángeles de Migración y Protección, que de nuevo establece en 4 pilares lo que son las prioridades de los países en el tema migratorio y de desplazamiento forzado, y ya está generando espacios interesantes de cooperación, está generando compromisos entre países de cómo acoger a personas migrantes que pasan por sus países, o sea, y empieza como a dinamizar las conversaciones que se han dado en el hemisferio. Y eso está vinculado definitivamente a los impactos del Pacto Global de Migraciones, que por cierto, de nuevo, no es un instrumento interamericano, es un instrumento global y bueno, desde ONU se irá a hacer se está preparando lo que es la medición de progresos en la implementación de contenidos, pero yo sí lo valoro mucho como una manera de unificar consensos, de establecer agendas de trabajo basada en prioridades y de empezar a dinamizar espacios de cooperación entre los países que lo firman y los demás también, porque al final todos terminan beneficiándose de esa dinamización de la cooperación migratoria regional. Graças, Betilde, reforçando que nós temos convidados e convidadas, invitados e invitadas na noite de hoje, e um deles que está presente aqui é de Nigéria, Adeb Boyega Hamed, e pergunta: soy de Nigeria, África, y este es uno de los principales problemas que tenemos en África. ¿Cómo se puede extender este tipo de seminarios, conferencias a los países africanos, ¿no? Por la OEA, si es posible, o alguna conexión que la OEA puede citar para nosotros? Y los países africanos necesitan ayuda para erradicar el tráfico de personas a otros países sin esperanza. Sí, bueno, nosotros tenemos estrictamente un mandato de trabajo regional. Nosotros servimos a los 34 Estados miembros
y todo nuestro trabajo está enfocado en cómo colaborarles en el diseño de políticas públicas, en cómo hacerle seguimiento, cómo mejorar las respuestas. Hay una línea de cooperación entre la OEA y la Unión Africana, ambos como organismos regionales. Esta cooperación ha venido incluso desde los años del secretario general Insulza, lleva muchos años en acción, a veces se intensifica, a veces se duerme un poquito, luego se vuelve a intensificar. Pero le diría a nuestro colega de Nigeria que ese puede ser un espacio por donde comenzar, ¿no? Si se activa desde la Unión Africana, el African Union se llama, ¿no? Este interés de parte de un estado como Nigeria para activar y dinamizar una nueva línea de cooperación con la OEA en este tema. Nosotros estamos, por cierto, a puertas un cambio de secretario general, y estas son buenas oportunidades para como revivir cosas que, de mucho valor que se habían quedado un poco dormidas. Quizás esta puede ser, no sé, José Luis, una buena coyuntura para reactivar este tema de cooperación con África. Perfecto. José Luis, contigo, la próxima. Sí, muchísimas gracias. Seguimos acá como miembros, que este es un tema muy importante, Betica. Rubens ha insistido y de hecho para la sesión que se tendrá acá el 14 de febrero va a jugar un papel muy importante. Como miembros de la Confederación Masónica Interamericana, podemos colaborar con la OEA en cada país miembro, como hemos hecho en el pasado como observadores de la OEA. ¿Qué crees tú? Y agrego al comentario de José Domingo, que se puede hacer con toda la infraestructura, el apoyo y el liderazgo que tienen los integrantes de la Confederación Masónica Interamericana en los distintos países. ¿Qué se te ocurre a ti, Betica, para darles ideas de en qué podrían ayudar? Bueno, obviamente tendríamos que ir actividad por actividad, pero un poco pensando en borrador, ¿no? La naturaleza de las actividades que nosotros hacemos en los países miembros de la OEA, que es donde están todos ustedes, usualmente está enfocada en construcción de capacidades, ¿no? Yo creo que ahí esa es una tierra fértil para potencial colaboración con la Confederación, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, aquí hay expertos en registro y en Panamá vamos a hacer un taller subregional, Costa Rica, Panamá y El Salvador, sobre subregistro de nacimientos o sobre registro de, no sé, personas apátridas. Estoy pensando en borrador en los temas míos. El conocer qué tipo de expertise tiene la Confederación que pueda de algún modo sumarse como experto para dar alguna porción de los contenidos, ¿verdad? O para, si además tiene un puesto vinculado al tema, recibir a un grupo, una delegación de esos panameños, costarricenses y salvadoreños que vayan a Panamá al taller para ver una experiencia práctica. O sea, son muchas las cosas que se pudieran pensar o dar una charla magistral o invitarlos a su universidad, ¿verdad? Se pueden empezar muchas actividades, pero yo creo que la función, ¿qué pasó? Apareció, No, apareció algo ahí, sí. Alguien está compartiendo la página. la pantalla, sí. ¿Aló? El señor, ¿el señor qué? Udibel. Udibel Señor José, Udibel José da Costa, está mostrando su sí, página. sí, Sí. está ahí mostrando su Señor pantalla. Udibel, Ah, está mostrando su computadora. qué cosa. Udibel Sí, sí, está mostrando, hubo un está problemita mostrando toda aquí, su no sé. pantalla. Tiene que ¿Qué? ser stop screen share. Stop, stop share. Stop Ajá. share. Eso, Ahora muy sí, Ahí Dios bien, está. mío. Gracias. Me muy bien. disculpe, me disculpe, No. me disculpe. Adelante, vamos. En fin, yo decía que creo que nosotros tenemos diferentes funciones. Promover el diálogo político es una.
construir capacidades en los Estados miembros, es otra. Y otra función también es monitorear la implementación de contenidos de convenciones u otros instrumentos de derechos humanos. De las tres grandes funciones, digamos, o valor agregado, el core business de la OEA, yo creo que el de construcción de capacidades, sin duda, puede ser un espacio natural para la cooperación entre la Confederación Masónica y la OEA en los países. Porque nosotros viajamos con frecuencia, no solamente mi equipo y yo, muchas, en todas las áreas, vamos a los países a montar talleres, a generar contenido, a veces tenemos que conseguir expertos, pues si ya hay dentro de la red de la CMI expertise que se pueda poner a disposición, pues esa es una manera muy básica y concreta de hacerlo, pero también una vez que está en el país, pues generando espacios de intercambio, creo yo. José, no sé qué te parece. Sí, sí, no, muy bien, estoy de acuerdo contigo. Rubens, nos quedan 9 minutos. ¿Te parece si tomamos las 4 preguntas que están Sí. y José Domingo tiene también la mano levantada para poder cerrar con esto, ¿te parece? No, solamente con los escritos, no vamos a pasar la palabra para ninguno, conforme acordado. Ajá, Quien tiene perfecto. alguna pregunta, hace en el chat. Ahí tenemos, Eh, José, unas preguntas ahí. Perfecto. ¿Las lees tú o las leo yo? Betica, si quieres, para que vayas tomando nota y poder Ujú. responderla. Bueno, Betty, voy rápido. Si quieres, sigue tú, Rubens, o las lees tú. Kiko Antonio de Durango, ¿existen programas o ferramentas de financiación para la implementación de políticas para la inclusión social de sobrevivientes del delito de trata de personas? Ujú. ¿Quieres hacer las tres y ya con eso vamos cerrando? Sí, y la última, Dale. podemos decir, después una mensaje final de usted. ¿Cuál la relación entre el tráfico de personas y las corrientes migratorias en el continente? Ok, perfecto. Bueno, sobre la primera pregunta, no contamos con partidas de presupuesto y financiación permanente, como aquí se conoce como del Fondo Regular para los temas de inclusión social de personas de trata. La manera como nosotros operamos en la OEA es de una manera programática, así se dice, con un enfoque programático. Es decir, cuando un país expresa su interés en que la OEA les dé apoyo, ¿verdad? Nosotros diseñamos un perfil de proyecto y con ese perfil de proyecto vamos a tocarle la puerta a diferentes donantes o le tocamos la puerta a diferentes socios, ¿verdad? Que están más o menos conectados a esa temática y tratamos de identificar de esa forma el financiamiento, porque no contamos con financiamiento permanente. Entonces, yo creo que hoy las agencias multilaterales de cooperación operan con ese enfoque programático porque está basado también en lo que el propio país está solicitando, sea el apoyo y ha considerado que es la prioridad. Y la relación entre el tráfico de personas y las corrientes migratorias que vemos hoy en día es una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque con la intensificación de los números de personas en situación migratoria o en desplazamiento forzado, por supuesto van a aumentar y va a ser mucho más negocio el generar, o sea, digamos, ¿cuál es la palabra? Generar, sí, el negocio de poder capturar gente para redes de trata, están mucho más vulnerables que si no estuvieran en una situación migratoria, o lo que es la transacción que se da entre una persona migrante y su coyote para poder ser trasladado entre fronteras. En eso está también muy metido el crimen organizado transnacional. Entonces, lamentablemente ya hay datos, sobre todo de UNODC, que es la entidad que mencionaba más temprano en la ONU, que hace el seguimiento a los temas de trata en el mundo realmente y también en la región. Hay datos que van mostrando que a medida que aumentan los flujos migratorios, aumentan las incidencias de trata y tráfico de personas. O sea, hay una relación directa porque las personas se terminan también convirtiendo en negocio de las redes de crimen organizado que antes trasladaban drogas, ¿verdad? Ahora están trasladando, o armas, ahora están trasladando también seres humanos, lamentablemente. Increíble. Bettina, agradecemos mucho tu intervención, tu conferencia. Tenemos más preguntas aquí, pero estas
nosotros estamos tomando nota para cuando estuviéramos en Washington, D.C., el día 14 de febrero. Tenemos ahí ya en cuenta algunas preguntas, orientación para desenvolver nuestros trabajos con ustedes. Por final, mira, estoy recibiendo al hermano de Israel, que está ingresando aquí, José Cohen, que está ahí. Betilde, entonces, la mensaje final de usted para todos los invitados e invitadas que aquí están. Nosotros tenemos la certeza del belísimo trabajo que ustedes están desarrollando, desenvolviendo con este tema, pero tráfico de personas es algo increíble que ainda ocurre en pleno século XXI, además del problema de la migración. Entonces, si tú puedes, así con toda tu sinceridad y experiencia en estos temas, ¿qué mensaje ustedes dan para nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este mundo? Bueno, de nuevo agradecer por la invitación para hablar con ustedes esta tarde. Me ha dado mucho gusto y ojalá sí se traduzca en nuevas oportunidades de cooperación entre la OEA y la Confederación. Y bueno, el mensaje es que yo, y siempre quiero pensar eso en todos los trabajos y orientación temática que hago, que tengo en la OEA, es que todos tenemos un pedacito de la responsabilidad, ¿no? No importa en qué sector estemos, académico, sector privado, gobierno, todos podemos incidir de algún modo en seguir combatiendo la trata, en seguir apoyando a aquellos que lo están haciendo mucho más directamente que nosotros, bien sea de forma financiera o con ideas, o estando simplemente al tanto de que esto está ocurriendo en nuestras ciudades, de poder ayudar a víctimas si vemos si identificamos que estamos viendo a alguien que potencialmente puede ser una víctima y que no implica que nos involucremos directamente, pero sí contactar a las autoridades para hacerlo. O sea, una llamada para denunciar un caso potencial de trata es una manera también de ser parte de la solución y creo que todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Entonces, la invitación es a asumir esa responsabilidad y a tratar de incidir, aunque sea un poquito, en cambiar lo que hay que cambiar y transformar en la región. Excelente. Resumiendo, el resumen, tenemos que asumir nuestras responsabilidades en cuanto ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Padres y madres, principalmente, actuando en todo nuestro continente para lo bien de nuestra sociedad. Gracias, Betilde, por tu atención. Estamos ahí prácticamente cerrando una hora de trabajo. Es un honor contar contigo nuevamente. Y con José Luis estamos programando la próxima Si me conferencia. permite, el querido hermano moderador. Querido hermano Jorge, nosotros no vamos a abrir la palabra porque tenemos convencionado una hora de trabajos y, Nos quedan 2 minutos. sí, y si abrimos la palabra para uno, tenemos que abrir para todos. Entonces tenemos que ser justos para con todos que están aquí con la vida venia. Betilde, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Rubén. Y bueno, decirles que les coloqué en el chat mi cuenta de Twitter e Instagram y también en la cuenta oficial de OEA Inclusión para que nos sigamos conectando por ahí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan Gracias, feliz buenas noche. tardes, buenas noches a todos. Hasta luego.